Los ojos recuerdan lo que el corazón quisiera olvidar. Ryan lo aprendió a los 11 años, cuando descubrió que cerrar los párpados no borraba las imágenes, solo las hacía más nítidas. Ahora, a sus 27 años, todavía ve con perfecta claridad cada cuerpo, cada miembro disperso, cada rostro congelado en su último grito. Los ve mejor con los ojos cerrados que cuando los tenía abiertos en las calles de Feyuce. Pero su historia no comienza con la ceguera que pidió. Comienza con un niño que amaba dibujar, que veía belleza incluso en las ruinas de su ciudad sitiada, hasta que la muerte se volvió tan común que empezó a teñir todo lo que miraba. Era noviembre de 2004. La segunda batalla de Feyuce había convertido la ciudad en el escenario de una de las batallas urbanas más brutales desde la Segunda Guerra Mundial. Para el mundo, era la Operación Phantom Fury. Para Ryan y los 50,000 civiles atrapados dentro, era simplemente el fin del mundo. La familia Al-Dulaimi vivía en el distrito de Holland, el corazón de la resistencia según los estadounidenses, el hogar según quienes nacieron allí. El padre de Ryan, Mahmoud, tenía una pequeña tienda de electrónica que hacía tiempo había dejado de vender aparatos para dedicarse a reparar lo irreparable, radios destrozadas por explosiones, teléfonos muertos por falta de electricidad, esperanzas rotas por la guerra. Su madre, Samira, mantenía la ilusión de normalidad con una determinación que rayaba en lo heroico. Cocinaba con lo poco que había, cantaba cuando los bombardeos lo permitían, abrazaba a sus 3 hijos como si sus brazos pudieran detener las balas. Ryan era el del medio. Yasir, su hermano mayor de 14 años, había adoptado esa seriedad prematura de los adolescentes en guerra. La pequeña Noor, de 6 años, todavía creía que los truenos de las explosiones eran solo eso, truenos. Antes de la batalla, Ryan dibujaba constantemente. Llenaba cuadernos con imágenes de la Feyuce que recordaba, el mercado lleno de colores, las palmeras datileras junto al Éufrates, los minaretes recortados contra atardeceres naranjas. Su maestra de arte, la señora Uda, decía que tenía un don especial para capturar la luz. Pero entonces comenzó el asedio, y la luz se volvió fuego. El primer cuerpo que Ryan vio de cerca fue el del panadero Abu Qasem. Una mañana, después de una noche particularmente violenta de bombardeos, Mahmoud llevó a Ryan a buscar pan, si es que quedaba algún lugar que lo vendiera. Encontraron la panadería destruida y a Abu Qasem en la calle, cubierto con una manta que no alcanzaba a ocultar sus pies. Ryan se quedó mirando esos pies. Llevaban las mismas sandalias gastadas que Abu Qasem usaba siempre, las que golpeaban rítmicamente contra el suelo cuando amasaba. Ahora estaban inmóviles, con una quietud que no parecía humana. Su padre lo alejó rápidamente, pero la imagen se grabó. Esa noche, Ryan dibujó pies. Páginas y páginas de pies en diferentes posiciones, tratando de capturar la diferencia entre pies vivos y pies muertos. No podía explicar por qué, solo sabía que necesitaba entender esa quietud terrible. Los días siguientes trajeron más cuerpos. Era imposible evitarlos. Feyuce se había convertido en un cementerio al aire libre. Los francotiradores hacían peligroso mover los cadáveres. Los perros callejeros, mejor no pensar en los perros. Ryan comenzó a catalogar mentalmente los muertos. El hombre sin rostro cerca de la mezquita. La mujer que parecía dormir contra la pared, excepto por el ángulo imposible de su cuello. Los 3 niños tomados de la mano, como si la muerte los hubiera sorprendido jugando a la ronda. Su madre notó el cambio. Ryan había dejado de dibujar paisajes y edificios. Ahora solo dibujaba fragmentos, una mano aquí, un zapato allá, siempre objetos inanimados que alguna vez pertenecieron a personas. Cuando Samira le preguntaba por qué, él respondía que estaba practicando naturaleza muerta, sin entender la ironía terrible de sus palabras. El punto de quiebre llegó con el bombardeo del mercado. Era uno de esos momentos de calma engañosa que caracterizaban el asedio. Los civiles que quedaban habían salido a buscar comida, agua, cualquier cosa que los mantuviera vivos un día más. Ryan estaba con su madre y Noor, esperando en la fila para comprar arroz. El misil llegó sin aviso. Un segundo había un mercado, al siguiente había un cráter y cuerpos y partes de cuerpos y gritos y silencio, todo al mismo tiempo. Ryan fue lanzado contra un muro. Cuando abrió los ojos, el mundo había cambiado de color.
Todo estaba teñido de rojo. Pensó que se había quedado ciego hasta que se dio cuenta de que era sangre en sus ojos. No suya. De alguien más. De muchos alguien más. Se limpió los ojos y vio. Ojalá no lo hubiera hecho. El mercado era un rompecabezas macabro. Cuerpos fragmentados mezclados con frutas destrozadas, sangre mezclándose con jugo de granada, imposible distinguir que había sido humano y que había sido mercancía. Una cabeza de repollo rodaba junto a, no era una col. Encontró a su madre protegiéndolo a Noor con su cuerpo. Ambas vivas, milagrosamente. Samira sangraba de múltiples heridas superficiales pero se movía, hablaba, funcionaba con esa eficiencia del shock. Tomó a sus hijos y huyeron, pisando cosas que crujían, que no debían crujir así. Pero Ryan había visto. Había visto demasiado. Esa noche no pudo cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, el mercado se reconstruía en su mente con claridad perversa. Podía contar cada cuerpo, cada miembro, cada órgano expuesto. Su memoria visual, esa que la señora Uda había elogiado, se había convertido en su maldición. Comenzó a dibujar compulsivamente. Ya no fragmentos ordenados sino escenas completas de horror. Su madre encontró los dibujos y lloró. Trató de quitarle los lápices, pero Ryan los escondía, los robaba, los fabricaba con carbón de los edificios quemados. Tenía que sacar las imágenes de su cabeza al papel, como si eso pudiera vaciar su mente. No funcionó. Las imágenes se multiplicaban. Cada día traía nuevos horrores para su colección mental. El hospital bombardeado con los pacientes atrapados dentro. La familia completa encontrada asfixiada en su sótano cuando el edificio colapsó. Los combatientes, no importaba de qué bando, pudriéndose donde caían porque nadie se atrevía a recogerlos. Ryan desarrolló un tic. Parpadeaba constantemente, rápido, como si pudiera cambiar el canal de sus ojos. Pero cada parpadeo solo traía una nueva imagen de muerte. Era como una presentación de diapositivas macabra que no podía detener. Trató de dejar de mirar. Caminaba con los ojos casi cerrados, guiándose por las paredes. Pero la curiosidad mórbida de la supervivencia lo traicionaba. Necesitaba ver para evitar peligros, y al ver, recolectaba más muerte para su galería mental. Una tarde, mientras la familia se escondía de un tiroteo particularmente intenso, Ryan le preguntó a su padre si Dios veía todo lo que pasaba. Mahmoud, hombre religioso que luchaba por mantener su fe en medio del infierno, respondió que sí, que Alá veía todo y recordaba todo. Ryan lloró entonces. No por él, sino por Dios. Imaginó tener que ver cada muerte, cada crueldad, cada momento de horror en todo el mundo, todo el tiempo, para siempre. Era un castigo peor que el infierno. Comenzó a envidiar a los ciegos. Los veía a veces, guiados por familiares a través de las ruinas, y pensaba, ellos no tienen que ver. No cargan imágenes. Sus recuerdos son de sonidos y tacto, no de vísceras y sangre. Una noche, después de un día particularmente horrible donde habían tenido que pasar sobre docenas de cuerpos para llegar a un refugio, Ryan tomó una decisión. Se arrodilló en dirección a la Meca, como le habían enseñado, pero su oración fue diferente. No pidió por el fin de la guerra. No pidió por la seguridad de su familia. No pidió por comida o agua o escape. Pidió ceguera. Las palabras salieron entrecortadas, mezcladas con lágrimas. Le explicó a Alá que no podía más. Que cada cuerpo que veía se sumaba a los anteriores. Que cuando cerraba los ojos para dormir, los muertos lo visitaban en procesión interminable. Que prefería la oscuridad total a este museo de horrores que había construido sin querer. Le prometió a Dios que sería un buen ciego. Que aprendería a moverse sin ver, que no sería una carga, que usaría sus otros sentidos. Solo quería dejar de ver muerte. Solo quería que las imágenes pararan. Su madre lo encontró así, llorando y rogando por ceguera. Lo abrazó sin decir nada al principio. Luego, con esa sabiduría de madres que han visto demasiado, le dijo que los ojos no eran el problema. Que las imágenes vivían en la memoria, no en los ojos. Que incluso ciego, seguiría viendo.
Pero Ryan insistía. Cada día su oración era la misma. Miraba directamente al sol cuando podía, esperando quemar sus retinas. Consideró métodos más directos, pero no tenía el coraje. Solo podía rogar y esperar que Alá tuviera misericordia. La batalla de Feyuce terminó eventualmente. Los estadounidenses declararon victoria. Los insurgentes se dispersaron o murieron. Los civiles sobrevivientes emergieron de sus escondites como fantasmas, contando sus muertos, enterrando lo que podían identificar. La familia Al-Dulaimi había sobrevivido físicamente. Mahmoud cojeaba de una herida de metralla. Samira había perdido la audición parcial de un oído. Yasir se había vuelto silencioso y distante. Noor ya no confundía las explosiones con truenos. Y Ryan seguía viendo. Incluso cuando volvió cierta normalidad, cuando reabrieron algunas escuelas, cuando la vida intentó continuar, Ryan cargaba su museo mental. En clase, mientras otros niños aprendían matemáticas, él contaba cuerpos. Mientras leían poesía, él recordaba las posiciones finales de los muertos. Dejó de dibujar. ¿Qué sentido tenía? Ya tenía demasiadas imágenes. Agregar más al mundo parecía obsceno. Un día, meses después, llegó una delegación de ayuda psicológica. Hablaban de trauma, de terapia, de procesar experiencias. Ryan fue a una sesión. La psicóloga, una mujer amable de Bagdad, le pidió que dibujara lo que sentía. Ryan rió. Una risa sin humor que asustó a la mujer. Le explicó que había dibujado suficiente. Que su problema no era expresar lo que había visto, sino dejar de verlo. Que cada noche, cuando cerraba los ojos, podía hacer un recorrido completo por cada escena de muerte que había presenciado, en orden cronológico o temático, como prefiriera. La psicóloga habló de técnicas de manejo, de reemplazar imágenes negativas con positivas. Ryan la escuchó cortésmente y nunca volvió. ¿Qué imagen positiva podría borrar a un bebé muerto en brazos de su madre muerta? Con el tiempo, aprendió a funcionar. A fingir que no veía los fantasmas superpuestos a cada calle. A sonreír cuando era apropiado. A no mencionar que podía señalar exactamente dónde había caído cada cuerpo en un radio de 10 cuadras de su casa. Se convirtió en fotógrafo, irónicamente. No de guerra o tragedia, sino de bodas y celebraciones. Capturaba momentos de alegría con la misma precisión con que su memoria había capturado el horror. Era su forma de equilibrar la balanza, de agregar belleza a un mundo que había visto demasiado feo. Pero las noches seguían siendo difíciles. El museo mental no cerraba nunca. A veces se despertaba convencido de que había quedado ciego, solo para abrir los ojos y confirmar que la maldición de la vista continuaba. Se casó con Zara, una maestra que también había sobrevivido al asedio. Ella entendía sin necesidad de explicaciones por qué a veces él cerraba los ojos con fuerza en medio de una conversación. Por qué evitaba ciertas calles. Por qué nunca comía granada. Tuvieron hijos. 2 niñas con ojos brillantes y curiosos. Ryan las amaba con desesperación, pero también las temía. Temía el día en que verían su primer muerto. Temía que heredaran su memoria visual. Temía no poder proteger sus ojos como no había podido proteger los suyos. Una noche, su hija mayor, Uda, nombrada por la maestra de arte que no sobrevivió, le preguntó por qué a veces lloraba con los ojos cerrados. Ryan no supo qué responder. ¿Cómo explicarle que las lágrimas eran por imágenes que solo él podía ver? Que lloraba por un mercado que ya no existía, por personas que ella nunca conoció, por el niño que él fue antes de que sus ojos se convirtieran en cámaras de horror. Le dijo simplemente que a veces los adultos lloran por cosas del pasado. Uda, con la sabiduría simple de los niños, sugirió que dibujara las cosas tristes para sacarlas. Que eso hacía ella cuando estaba triste. Esa noche, por primera vez en años, Ryan dibujó. No los horrores completos, sino fragmentos transformados. Un zapato convertido en maceta con flores. Una mano extendida no en muerte sino ofreciendo pan. Pies no inmóviles sino danzando. No borraba las imágenes originales. Nada podría hacer eso.
Pero les daba compañía, contexto, contrabalance. Por cada memoria de muerte, creaba una de vida. Por cada cuerpo recordado, dibujaba una persona viva. Zara encontró los dibujos y lloró. Pero no de tristeza. Vio lo que Ryan estaba haciendo, no olvidando sino transformando. No cegándose sino aprendiendo a ver de nuevo. Con el tiempo, Ryan abrió una escuela de arte para niños sobrevivientes de guerra. Les enseñaba lo que la señora Uda le había enseñado, a capturar la luz. Pero también les enseñaba lo que había aprendido solo, que los ojos que han visto demasiado pueden aprender a ver belleza otra vez. No era la ceguera que había pedido. Era algo más difícil, aprender a vivir viendo, a cargar las imágenes sin que lo aplastaran, a honrar a los muertos dibujando la vida. En las noches más difíciles, cuando el museo mental abría todas sus salas, Ryan ya no pedía ceguera. En cambio, pedía fuerza para seguir viendo. Porque alguien tenía que recordar. Alguien tenía que ser testigo. Y si ese era su castigo o su propósito, lo llevaría con los ojos abiertos. Sus estudiantes a veces le preguntaban por qué lloraba mientras enseñaba. Él les decía la verdad, que lloraba de gratitud. Por poder ver sus caras. Por poder enseñarles. Por cada imagen nueva de vida que se sumaba a su colección. No era la respuesta a su oración. Era mejor. Había pedido dejar de ver, y en cambio aprendió a ver diferente. A ver que por cada imagen de muerte que cargaba, podía crear dos de vida. Que sus ojos, malditos con memoria perfecta, también podían ser instrumentos de belleza. Y así Ryan continuó, con sus ojos abiertos y su museo mental intacto, pero ahora equilibrado con galerías de luz. Dibujando la vida con la misma precisión con que la muerte se había dibujado en su memoria. Transformando su maldición en un don extraño y doloroso, el de ver todo, recordar todo, y aún así elegir crear belleza. Era más difícil que la ceguera. Pero también más humano. Y en un mundo que había visto Feyuce, tal vez eso era lo único que importaba, seguir siendo humano con los ojos abiertos.